¿Qué sucede cuando el juicio y el privilegio chocan a 35.000 pies de altura? En el exclusivo y silencioso mundo de los viajes aéreos de primera clase, el valor de una mujer se decidía con una sola mirada. Para la veterana tripulación de cabina del vuelo insignia de Aura, la joven negra con el extraño atuendo escultural era un blanco fácil para sus burlas. Vieron a un impostor, a alguien que no pertenecía allí. Pero su risa cruel pronto sería silenciada por 4 simples palabras que no solo destrozarían sus carreras, sino que expondrían una conexión secreta que llegaba a lo más alto de la aerolínea. Esta no es solo una historia sobre un mal vuelo. Es una historia sobre el costo devastador de subestimar a alguien y la mano dura y rápida del karma que siguió. Antes de empezar, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, asegúrate de hacer clic en el botón me gusta, compartir este video y suscribirte para conocer más historias increíbles. Su apoyo nos ayuda a compartir estas historias impactantes con aún más personas. Ahora, entremos en materia. La cabina de primera clase del vuelo 11 de Aura Air desde el aeropuerto JFK de Nueva York al aeropuerto de Heathrow de Londres era un santuario de tonos apagados y un silencio costoso. Era un mundo cuidado hasta el último detalle. El aroma de lavanda y manzanilla impregnaba sutilmente el aire. El cuero de los asientos reclinables era suave como la mantequilla y el champán siempre era un Dom Perignon añejo. Este era el dominio de Brenda Miller, la sobrecargo del vuelo. Con 25 años de servicio, un casco de pelo rubio perfectamente lacado y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos azul hielo, Brenda gobernaba su cabaña como una pequeña reina tiránica. Su trono era la galera donde se encontraba con sus 2 asistentes menores, Chloe y Marcus. Chloe era joven, entusiasta y veía a Brenda como el epítome de la gracia. Marcus era ambicioso y creía que aliarse con el poderoso Perse era su camino más rápido hacia el ascenso. «Vigilen la puerta, ustedes 2», dijo Brenda, con su voz un zumbido bajo y conspirativo. «Este es el vuelo donde se ven los verdaderos protagonistas. Dinero antiguo, dinero nuevo y algún que otro impostor. El truco está en aprender a distinguir». Como si fuera una señal, los últimos pasajeros de primera clase comenzaron a embarcar. La sonrisa de práctica de Brenda se apoderó de ella al saludar a una ejecutiva bancaria de cabello canoso y a una actriz reconocida. Entonces la vio. La mujer era alta, elegante y negra. Pero no fue su raza lo que hizo que la sonrisa de Brenda flaqueara. Fue su atuendo. No era simplemente ropa. Era una declaración de intenciones. Llevaba unos pantalones anchos de un material gris carbón que parecían cambiar de tono y brillar bajo las luces de la cabina, pero la pieza central era la blusa. Era una pieza arquitectónica asimétrica, con una sola manga larga en un brazo y la otra descubierta. La tela, de un blanco puro, estaba doblada y plisada en una forma que recordaba a una escultura modernista, elevándose hasta un dramático punto en un hombro. Era el tipo de atuendo que uno podría ver en la gala del Met o en las páginas de una revista de alta costura. Creado por una diseñadora de vanguardia como Anna Petrova. En el estéril fondo corporativo del avión, estaba deliberadamente, asombrosamente fuera de lugar. La mujer, la doctora. Imani Carter, simplemente asintió a los auxiliares de vuelo mientras se dirigía a su asiento 2A. Llevaba un bolso tote de cuero bellamente elaborado. Su intenso color coñac contrastaba cálidamente con su atuendo monocromático. En cuanto Amani estuvo fuera del alcance del oído, la ira comenzó a fluir por la cocina. «Vaya, vaya», siseó Brenda, y su sonrisa se desvaneció para ser reemplazada por una mueca de desprecio. Parece que alguien se perdió camino a la grabación de un video musical. Chloe soltó una risita, un sonido agudo y adulador. ¿Vieron eso que llevaba puesto? Parece una servilleta doblada. Probablemente cree que un boleto de primera clase te da buen gusto, añadió Marcus, alisándose la corbata con aire de suficiencia. Lo ves todo el tiempo. Ganadores de lotería,
Influencers de Instagram. Ganan un poco de dinero y no tienen ni idea de cómo. Para actuar. Brenda tomó un sorbo de agua, con la mirada fija en el reflejo de Ammani en la pulida superficie de la cocina. Está en la 2A. Una primera suite bastante completa. Ese es un asiento de 15,000 pesos. Hizo una pausa para causar efecto. No la pierdas de vista. Las personas que se esfuerzan tanto por destacar suelen ser las más exigentes. Probablemente quiere 1000 fotos para sus redes sociales. #viviendo mi mejor vida. Compartieron una risa cruel y cómplice. Su juicio fue instantáneo, absoluto y completamente erróneo. Vieron un disfraz, no alta costura. Vieron a una farsante, no a un prodigio. No tenían ni idea de que la mujer en C2A no intentaba hacerse notar. Iba de camino a dar un discurso inaugural sobre ética cuántica en la Universidad de Oxford. No sabían que la servilleta que llevaba era una pieza única que le había regalado la propia diseñadora. Y ciertamente no sabían que su conexión con la aerolínea era más profunda y elevada de lo que podían imaginar. Ammani se acomodó en su suite. Ajena a una conspiración mezquina se gestaba en la cocina. Estaba acostumbrada a llamar la atención. Su estilo era una extensión de su mente. Audaz, poco convencional y sin complejos. No se vestía buscando la aprobación de los demás. Se quitó los zapatos, colocó cuidadosamente su costoso bolso a su lado y comenzó a examinar el menú. Ansiaba un vuelo tranquilo y relajante. Pulsó el botón para pedir un vaso de agua antes de la salida. Pasó 1 minuto, luego 2. Podía oír a los auxiliares de vuelo riendo y charlando con el pasajero en 3D. Lo pulsó de nuevo. Finalmente, Chloe apareció, con una sonrisa forzada. «¿Sí?», preguntó con tono cortante. «¿Me podría dar un vaso de agua sin gas con una rodaja de lima, por favor?», preguntó Ammani cortésmente. «En breve comenzaremos nuestro servicio de bebidas antes de la salida», respondió Chloe, dándose la vuelta. «Nos ocuparemos de usted entonces». Ammani la vio marcharse, con el ceño ligeramente fruncido. Vio que Chloe atendía de inmediato al hombre del otro lado del pasillo, que había preguntado por lo mismo y regresar con él en segundos. El mensaje era sutil pero claro. La burla que no podía oír se manifestaba como un servicio que podía sentir. La risa había cesado, pero el desprecio apenas comenzaba a descender. El Boeing 777 ascendió con gracia desde Nueva York, atravesando la capa de nubes y asentándose en las suaves corrientes de aire de gran altitud del cruce del Atlántico. Abajo, el mundo era un remolino de blanco y azul. Sin embargo, dentro de la cabina 1A, la atmósfera se estaba volviendo turbulenta. Para la doctora Ammani Carter, el desaire inicial por el vaso de agua había sido una molestia menor. Algo que estaba dispuesta a descartar como un simple descuido. Pero a medida que avanzaba el vuelo, comenzó a surgir un patrón de negligencia deliberada, tan escalofriantemente preciso como las líneas arquitectónicas de su atuendo. Brenda lideró la iniciativa, su estilo de agresión pasiva perfeccionado hasta convertirse en un arte durante décadas de servicio. Al tomar los pedidos de comida, se dirigía a cada pasajero con un guión cálido y atractivo. «Señor Albrecht, la lubina chilena está particularmente maravillosa esta noche. Preparado con salsa de alcaparras y limón. ¿Te gustaría?». Al llegar al asiento 2A, su actitud cambió. Se quedó rígida, libreta en mano, y preguntó sin una pizca de cordialidad. «¿Qué desea?». «Quiero el salmón a la plancha, por favor», respondió con voz serena. Brenda tomó nota. «Y una bebida». El Sauvignon Blanc que sirve del Valle del Ir suena delicioso. El labio de Brenda se curvó casi imperceptiblemente. «Por supuesto», dijo, con un énfasis que sugería que la elección era risiblemente predecible. El servicio que siguió fue una clase magistral de sabotaje profesional. Mientras los aperitivos de otros pasajeros llegaban puntualmente sobre manteles blancos impecables, el de Ammani se retrasó. Cuando llegó, dejado por Marcus, lo colocaron con demasiada fuerza sobre la mesa,
haciendo tintinear los cubiertos. Su copa de vino permaneció vacía durante largos ratos, mientras que las copas de quienes la rodeaban se llenaban con servil regularidad. Y Mani no era una mujer propensa a la paranoia. Toda su carrera se basó en lógica, en observar datos y sacar conclusiones razonadas. Los datos eran irrefutables. La estaban señalando. Observó a Brenda, Chloe y Marcus operar. Formaban un equipo unido, comunicándose con miradas compartidas y pequeñas sonrisas de suficiencia. Se reunían en la cocina, sus susurros interrumpidos por risas contenidas, siempre después de que alguno de ellos interactuara con ella. Intentó conectar con Marcus cuando éste le quitó el plato. Este vuelo es muy tranquilo. La tripulación está manejando el nuevo avión de maravilla. Marcus ofreció una sonrisa tensa y desdeñosa. Todos estamos altamente capacitados, dijo, evitando el contacto visual y escapando a la cocina lo más rápido posible. La crueldad estaba en los detalles. Cuando Chloe llegó ofreciendo toallas calientes, la que le dio a Mani estaba tibia, casi fría al tacto. Cuando Brenda distribuyó los neceseres, lujosas bolsitas llenas de artículos de tocador de diseño, prácticamente arrojó la de Mani al asiento vacío junto a ella mientras se las entregaba personalmente a todos los demás pasajeros dentro de su suite privada. Mani dejó escapar una respiración lenta y controlada. Era una sensación familiar, el dolor de ser juzgada y descartada por su apariencia. La había experimentado en círculos académicos, donde algunos de sus colegas hombres mayores la consideraban inicialmente una persona de la diversidad superior en lugar de una mente brillante. Había aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar con ira era lo que buscaban. Solo validaría sus prejuicios. El aplomo era su escudo. El silencio, su espada. Decidió concentrarse en su trabajo. Abrió su portátil para revisar el borrador final de su discurso. La pantalla brillaba con diagramas complejos y párrafos densos sobre las implicaciones filosóficas de la conciencia artificial. Mientras trabajaba, la impactó la ironía. Allí estaba, volando hacia uno de los centros de aprendizaje más antiguos del mundo para debatir el futuro de la inteligencia, y siendo tratada como poco inteligente por personas cuya visión del mundo era tan dolorosamente estrecha. Horas después del vuelo, sintió un escalofrío. El respiradero personal sobre su asiento le lanzaba aire frío directamente. Intentó ajustar la boquilla, pero parecía atascada. Presionó el botón de llamada. Tras una larga espera, apareció Chloe. ¿Hay alguna problema? Sí, mi ventilación parece estar atascada. Hace bastante frío, explicó Mani. Chloe alargó la mano y jugueteó con la boquilla un momento. Me parece bien, dijo con desdén. Quizás solo usa tu manta. Se alejó antes de que Mani pudiera responder. El aire frío seguía fluyendo. No era casualidad. Mani sabía que esas rejillas de ventilación se podían controlar centralmente desde el panel de control. La estaban incomodando deliberadamente. Se ajustó la manta de felpa de la aerolínea a los hombros, apretando la mandíbula con silenciosa determinación. La estaban poniendo a prueba. Intentaban provocar una reacción para convertirla en la mujer negra enojada que sus prejuicios esperaban que fuera. No les daría la satisfacción. En cambio, tomó nota mental de cada desaire. El agua retrasada, el tono frío, la toalla tibia, el neceser tirado, la ráfaga de aire helado. Documentó las horas y los nombres de los asistentes involucrados. La doctora. Dermani Carter era, ante todo, una científica y estaba reuniendo sus pruebas. Desde la cocina, Brenda la observaba en el pequeño monitor, con una sonrisa triunfante. Cara. ¿Ves? Le susurró a Chloe. Está tan abrigada como si estuviera en tercera clase. Hasta ahí llega la alta moda. Un poco de incomodidad y la fachada se derrumba. Creían que estaban ganando. Creían que estaban poniendo a una impostora en su lugar. Lo que en realidad hacían era cavar meticulosamente y con alegre ignorancia sus propias tumbas profesionales,
y el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. La cabina estaba a oscuras, con la mayoría de los pasajeros dormidos o absortos en sus películas. El suave zumbido de los motores era una canción de cuna hipnótica. Fue en ese momento de silencio que la parte cuidadosamente controlada de la cabina se hizo añicos. La conmoción provenía del asiento 4D. El pasajero era un hombre llamado Gerald Maxwell, un gestor de fondos de cobertura ruidoso y con cara de tonto que había estado bebiendo sin parar desde el despegue. Ahora discutía con su portátil, alzando la voz con la frustración de la borrachera. «Trabaja, pedazo de chatarra. Conéctate», bramó, golpeando la bandeja con el puño. El sonido resonó por la silenciosa cabina, sobresaltando a varios pasajeros dormidos. Marcus fue el primero en responder, corriendo al lado del hombre. «Señor, ¿está todo bien? ¿Podría pedirle que baje la voz?» «Está bien, nada está bien», dijo Gerald arrastrando las palabras, señalando la pantalla con un gesto descontrolado. «Necesito conectarme al Wi-Fi. Tengo un trato de $1.000 millones que se está cerrando en Hong Kong. Este internet inútil por el que cobra una fortuna no funciona. Lo siento mucho, señor. Las condiciones atmosféricas a veces pueden interferir con la señal del satélite. Debería volver enseguida», explicó Marcus, intentando sonar tranquilizador. «Enseguida no es suficiente», rugió Gerald. Tenía la cara roja y una vena latía en su sien. «¿Sabe quién soy? Soy dueño de la mitad de Maffer. Podría comprar y vender todo este avión». Brenda entró de golpe. Su rostro era una máscara de preocupación practicada. «Señor Maxwell, por favor, no molestemos a los demás pasajeros. ¿Cuál parece ser el problema?» «El problema es su pésimo servicio», espetó. «Necesito que esto funcione ya». Brenda y Marcus comenzaron a adularlo, con voces que destilaban apaciguamiento. «Por supuesto, señor. Déjeme intentar reiniciarlo. Señor. Le traigo otro whisky mientras espera. Señor». Su respuesta contrastaba marcadamente con la indiferencia que le habían dispensado. No veían el comportamiento desagradable de Gerald como un problema, sino como el justificado arrebato de un hombre poderoso. Su ira era una señal de su importancia. Desde su asiento, Ammani observaba cómo se desarrollaba la escena. Ya había tratado con hombres como Gerald, hombres cuya riqueza era un arma que usaban contra cualquiera que consideraran subordinado. La adulación de la tripulación solo lo empeoraba. El router Wi-Fi de la cabina de primera clase estaba ubicado en el panel del mamparo, a pocos metros del asiento de Ammani. Ella lo había notado antes. Por los torpes intentos de la tripulación, era evidente que solo intentaban refrescar la conexión desde su dispositivo. Un esfuerzo inútil si el problema estaba en el sistema de a bordo. Finalmente, tras otros 5 minutos de gritos cada vez más fuertes por parte de Gerald, Ammani decidió intervenir. Se desabrochó el cinturón de seguridad, dobló su manta con cuidado y se puso de pie. Al acercarse, Brenda le lanzó una mirada venenosa que decía claramente: «Esto no es asunto tuyo. Vuelve a tu asiento». Ammani la ignoró. Se dirigió directamente a Gerald, con voz tranquila y clara, interrumpiendo su diatriba de borracho. «Disculpe, señor», dijo. «Creo que puedo ayudar». Gerald la miró con sus ojos inyectados en sangre. «¿Y usted quién es?» «Soy un pasajero que quisiera descansar un poco», dijo Ammani con claridad. «Pero también entiendo estos sistemas de redes. El problema no es tu computadora portátil. Es probable que el enrutador local de la cabina necesite un reinicio completo». Brenda dio un paso adelante y colocó una mano sobre el brazo de Ammani. «Señora, tenemos esto bajo control. Por favor, regrese a su asiento». Su agarre era sorprendentemente fuerte. Ammani no se inmutó. Ella miró desde la mano de Brenda hasta su rostro. «Con el debido respeto», dijo ella, bajando la voz hasta un tono acerado. «Claramente no lo haces.
Has estado intentando resolver un problema de hardware con una solución de software durante 10 minutos. Estás molestando a los demás pasajeros y no logras resolver el problema. Luego se volvió hacia Gerald. El panel de acceso está aquí, dijo, señalando una pequeña costura casi invisible en el mamparo. Hay un botón de reinicio para la interfaz de red. Tomará aproximadamente 30 segundos. ¿Puedo? Gerald, momentáneamente aturdido por su confianza, se limitó a gruñir en señal de afirmación. Brenda se quedó sin palabras. Su rostro era una mezcla de furia y conmoción. Antes de que pudiera protestar más, Imani usó su uña para abrir la pequeña cubierta del panel. Ella sabía, gracias a su amplia experiencia en viajes y a su experiencia técnica, exactamente qué buscar. Presionó el pequeño botón empotrado, lo mantuvo presionado durante 10 segundos y lo soltó. Dale un minuto para restablecer el protocolo de enlace con el servidor principal, le dijo a Gerald, con su tono de voz el de un experimentado profesional de ti. Luego intenta conectarte nuevamente. Ella regresó a su asiento sin decir otra palabra y se acomodó nuevamente en su suite como si nada hubiera sucedido. Un minuto después, un grito triunfal llegó desde 4D. Está funcionando. Estoy conectado. Gerald Maxwell, apaciguado por la ira, miró a Imani con renovado respeto. Hola. Gracias, señora. La cabina volvió a quedar en silencio, pero la dinámica había cambiado. Los demás pasajeros que habían sido despertados ahora miraban a Imani con gratitud y a la tripulación con fastidio. Brenda, Marcus y Chloe se quedaron congelados en el pasillo, con sus rostros ardiendo de humillación. No los habían dejado simplemente en evidencia. Habían quedado demostrados como incompetentes por la misma mujer a la que habían descartado como una persona frívola y en busca de atención. Brenda se retiró a la cocina, y su compostura finalmente se quebró. Sus manos temblaban. Esto fue un desafío directo a su autoridad, a todo su sentido del orden. La mujer de dos allá no era solo una víctima silenciosa. Ella era formidable. ¿Quién se cree que es? Brenda se enfureció con Chloe, metiendo sus narices en los asuntos de la tripulación. Es una violación de seguridad. Debería escribirle. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no podía. Imani había resuelto un problema que ellos no podían resolver, y lo había hecho con un nivel desconcertante de experiencia y serenidad. La mujer era un enigma y, por primera vez en el vuelo, una punzada de miedo se apoderó del corazón helado de Brenda. Su mundo de prejuicios cuidadosamente construido estaba empezando a desmoronarse, y ella no tenía idea de que el terremoto aún estaba por llegar. Durante la siguiente hora, la tripulación de cabina del vuelo 11 evitó el asiento 2A como si fuera radiactivo. Su humillación había dado paso a un silencio lleno de resentimiento. Realizaron sus tareas con precisión robótica. La camaradería anterior desapareció y fue reemplazada por una ansiedad tensa y compartida. Brenda permaneció encerrada en la cocina, con el rostro convertido en una nube de tormenta. Imani, por su parte, simplemente regresó a su trabajo. Ella no había intervenido para avergonzarlos, sino para restablecer la paz y la tranquilidad. Su reacción fue una carga que ellos mismos tuvieron que soportar. Pero ella cada vez estaba más cansada de toda aquella farsa. Todo lo que ella deseaba era un viaje tranquilo a casa, o a lo que se consideraba su hogar cuando estaba en Londres. La llamada se produjo unas 2 horas antes del aterrizaje, no por el intercomunicador, sino en persona. En su suite apareció un asistente de vuelo diferente, un hombre de la cabina de clase ejecutiva a quien Imani no había visto antes. Parecía nervioso. Disculpe, señora, empezó con los ojos muy abiertos. Hay alguien aquí que quiere verte. Imani frunció el ceño. ¿Me ves? Antes de que pudiera explicarlo, una figura emergió del área de descanso de la tripulación, cerca de la cabina, y con cortinas. Era un hombre de unos 60 años con un rostro cálido y curtido. Una mata de pelo plateado y ojos que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía.
Estaba vestido con un traje gris sencillo pero impecablemente confeccionado, aunque se había quitado la chaqueta y la corbata. Parecía más un abuelo amigable que un titán de la industria. En el momento en que la vio, su rostro se iluminó con una amplia y genuina sonrisa. Imani, Dios mío, pensé que el manifiesto me resultaba familiar, pero no me atreví a creerlo. La compostura profesional de Imani se desvaneció, reemplazada por una sonrisa de afecto puro y sin adulterar. Una luz entró en sus ojos que la tripulación no había visto antes. Richie se rió, poniéndose de pie para abrazarlo. ¿Qué estás haciendo en este vuelo? El hombre, Richard Sterling, director ejecutivo de Auraer, la abrazó con fuerza mientras regresaba de una reunión de directorio. Mi hija acaba de tener su primer bebé en Nueva York, así que combiné los viajes. Debería estar preguntándote lo mismo que pensé que hacías en Palo Alto. Oxford, lo corrigió ella, separándose del abrazo. En la conferencia principal, ya saben, el discurso habitual, no dejemos que nuestros señores robots nos maten. Ah, todavía seguimos luchando la buena batalla por nosotros los Laids. Él se rió entre dientes. Tu padre estaría muy orgulloso, Amani. Estoy increíblemente orgulloso. El nombre Richie quedó flotando en el aire, un boom sónico que resonó en las mentes silenciosas y boquiabiertas de la tripulación de cabina. Brenda, que había salido de la cocina para ver qué era todo ese alboroto, se quedó paralizada a medio paso. Su rostro, ya pálido de ira, se puso completamente ceniciento. Chloe y Marcus, que estaban retirando los últimos artículos del servicio, permanecieron como estatuas, con las bandejas sostenidas precariamente en sus manos. No se trataba de un conocido de negocios. Esto no era una broma. El abrazo, el tono familiar, la mención de su padre. Esta era la familia. Richard Sterling, el hombre cuyo retrato corporativo colgaba en cada oficina aérea de Aura en todo el mundo, el hombre cuya legendaria atención a los detalles era materia de terror y leyenda empresarial, era Richie para la mujer del extraño atuendo. Brenda sintió una oleada de náuseas tan profunda que tuvo que agarrarse al costado de la puerta de la cocina para sostenerse. Cada susurro cruel, cada mueca, cada acto deliberado de negligencia pasó por su mente. La toalla tibia, el respiradero atascado, el tono condescendiente. Ella no solo había sido grosera con un pasajero de primera clase. Ella había insultado, humillado y maltratado al invitado personal. No, el querido amigo de la familia del director ejecutivo. Richard sacó el pequeño asiento para visitas en la suite de Amani y se sentó, con toda su atención puesta en ella, ajeno por el momento al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Cómo está Sara y el bebé? Imani preguntó, con toda su atención puesta en él. Ambos perfectos. La llamaremos Clara, dijo Richard, con los ojos brillando de orgullo. Debes venir a cenar cuando regreses a Londres. Sabes que siempre eres bienvenido. Me encantaría, dijo Imani cálidamente. Entonces su expresión cambió ligeramente. Sus ojos se dirigieron por un breve segundo hacia la cocina donde Brenda estaba tratando de encogerse entre las sombras. Richard, un hombre que había construido un imperio multimillonario gracias a su capacidad para leer a la gente, captó inmediatamente el cambio sutil. Se inclinó ligeramente y bajó la voz. ¿Está todo bien? ¿Cómo ha ido el vuelo? La tripulación te trata bien. Llegó el momento de ajustar cuentas. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un peso tácito. Imani sostuvo las carreras de 3 personas en la palma de su mano. Ella miró al poderoso hombre frente a ella, el hombre que había sido el mejor amigo de su difunto padre desde la universidad, el hombre al que había llamado tío Richie toda su vida. Ella lo miró a los ojos y le dedicó una pequeña, lenta y deliberada sonrisa. «Ha sido un vuelo esclarecedor, Richie», dijo. «Realmente uno para los libros». La elección de palabras fue perfecta. No fue una acusación directa. Fue un anzuelo, una invitación, y para un hombre como Richard Sterling, era más que suficiente.
Su cálida sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada penetrante de preocupación e indagación. Miró más allá de Amani y su mirada recorrió a su tripulación de cabina. Vio sus expresiones aterrorizadas y congeladas. Vio el rostro pálido y fantasmal de Brenda. Vio la verdad en un instante. El duro karma aún no había golpeado, pero el trueno estaba rodando y el rayo estaba a punto de encontrar su objetivo. Richard Sterling no llegó a ser director ejecutivo de una importante aerolínea internacional por ser poco observador. Tenía reputación de tener un estilo de gestión muy superficial y solía volar en sus propios aviones sin previo aviso para evaluar el estado real de su empresa. Podía detectar un hilo suelto en el cojín de un asiento a 5 pies de distancia, y podía determinar, por la postura de un asistente de vuelo, si la moral estaba alta o baja. Lo que estaba viendo ahora hizo sonar todas las alarmas en su mente afinada. Vio el terror absoluto en los rostros de la tripulación. Vio a Brenda Miller, una veterana de 25 años a quien conocía por su nombre, que parecía como si hubiera visto un fantasma. Procesó la palabra cuidadosamente elegida de Amani, iluminándola. Era el tipo de palabra que ella usaba, inteligente, precisa y cargada de un significado tácito. No era la palabra que se usaba para describir un vuelo placentero y sin incidentes. Su comportamiento permaneció tranquilo, pero sus ojos se volvieron fríos. Volvió su atención a Amani y le dirigió una mirada que decía, «Hablaremos de esto más tarde». En voz alta, dijo, «Bueno, no te entretendré. Sé que necesitas descansar antes de ir a deslumbrar a todos esos académicos. Haré que mi chofer te espere afuera de la aduana en Heathrow. Sin discusión». «Richie, no tienes que hacerlo», comenzó Imani. «Insisto», dijo, con un tono que no dejaba lugar al debate. «Es lo mínimo que puedo hacer. Nos pondremos al día como es debido este fin de semana». Él se puso de pie, le apretó suavemente la mano y se giró para irse. Mientras pasaba por la cocina, se detuvo. No se detuvo a dirigirse directamente a Brenda, Chloe o Marcus. En cambio, hizo algo mucho más escalofriante. Pasó su dedo índice por la pulida superficie de acero inoxidable de la cocina. Lo inspeccionó por un momento, luego miró la punta de su dedo limpio. Ajustó el nudo de una corbata ausente. Luego miró directamente a Brenda, con su rostro completamente ilegible. «Señor Miller», dijo con voz tranquila, pero con el inconfundible peso de una orden. «Ven a verme en la sala de reuniones de la cabina de vuelo a tu llegada. Antes de desembarcar». No esperó una respuesta. Simplemente desapareció hacia la parte delantera del avión. La orden, tan simple y pronunciada con tanta tranquilidad, fue una sentencia de muerte. En la rígida jerarquía del mundo aéreo, una citación como esa del propio CEO, especialmente después de un incidente tan obvio, no tenía precedentes. Se saltó toda la cadena de mando, el jefe del servicio de vuelo, el director de la base de Londres, recursos humanos. Fue una intervención personal directa. Las piernas de Brenda finalmente cedieron. Ella se tambaleó hasta la cocina y se hundió en el pequeño asiento plegable, con la cabeza entre las manos. La perfección lacada de su cabello finalmente se vio perturbada cuando ella tembló. 25 años de servicio impecable, de subir la escalera, de construir su pequeño reino en las nubes. Todo estaba a punto de ser incinerado porque ella y su tripulación habían decidido burlarse del vestido de una mujer. Chloe empezó a llorar. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. «¿Qué va a pasar con nosotros?», susurró, con la voz ahogada por el pánico. Marcus, siempre oportunista, ya estaba pensando en su instinto de supervivencia. «Esto es culpa de Brenda», siseó, con voz baja y cruel. Ella era la líder. Ella marcaba la pauta. Nosotros solo cumplíamos órdenes. Siguiendo órdenes. Brenda se estremeció, levantó la cabeza de golpe y sus ojos ardían con una furia desesperada y acorralada. «Te reías tan fuerte como cualquiera, Marcus. No te atrevas a intentar culparme de esto».
Su alianza tóxica, construida sobre la burla compartida, se desmoronó en amargas recriminaciones. Los 90 minutos restantes del vuelo fueron los más largos de sus vidas. Se movieron por la cabina como fantasmas, preparándose para aterrizar con manos temblorosas y ojos hundidos. Los demás pasajeros de primera clase, conscientes de que algo importante había sucedido, los observaban con una mezcla de curiosidad y lástima. Mientras tanto, Imani había cerrado su computadora portátil. Ella apoyó la cabeza hacia atrás contra el suave cuero y cerró los ojos. No sintió ningún triunfo, ninguna alegría, solo una profunda sensación de agotamiento y tristeza. Nunca se había tratado del atuendo. Se trataba de una falta fundamental de respeto, una crueldad casual nacida del prejuicio. Ella no había pedido esta confrontación, pero ahora que había sucedido, sabía que Richard se encargaría de ello. Su mente regresó a su padre, un brillante ingeniero aeroespacial, y su mejor amigo, Richard Sterling. Eran dos hombres jóvenes y ambiciosos que se unieron por su pasión compartida por volar. Richard se había dedicado al sector empresarial y su padre al del diseño. Cuando su padre falleció demasiado joven, Richard intervino y se convirtió en un tío sustituto, un mentor, una presencia firme en su vida. Él siempre le había dicho: tu padre diseñó las alas, Amani. Mi trabajo es asegurarme de que vuelen bien. Ahora ella le había demostrado que algo en uno de sus buques insignia estaba volando muy mal. Cuando el avión inició su descenso final hacia Londres, sonó la señal del cinturón de seguridad abrochado. Para la mayoría de los pasajeros, marcó el final de un viaje. Para Brenda, Chloe y Marcus, sonó como una guillotina. El ajuste de cuentas silencioso había terminado. Las consecuencias, fuertes y brutales, estaban a punto de comenzar. Las ruedas del Boeing 777 aterrizaron en la pista del aeropuerto de Heathrow con un suave chirrido. Para los pasajeros, el viaje había terminado. Para Brenda Miller y su equipo, el juicio estaba por comenzar. Tan pronto como el avión atracó en la puerta y el motor paró, la rutina normal posterior al vuelo se hizo añicos. Una alerta sonó en el sistema de comunicación interno de la tripulación. Toda la tripulación de cabina del vuelo 11 deberá permanecer a bordo hasta nuevo aviso. Nadie debe desembarcar. Esto fue muy inusual. Amani recogió sus pertenencias con movimientos elegantes y pausados. Mientras se acercaba a la salida, Brenda permaneció rígida junto a la puerta. Su rostro era una máscara pálida y tensa. Su anterior mueca de desprecio había desaparecido y fue reemplazada por una mirada de absoluto miedo. «Doctor Carter», dijo Brenda, con su voz tensa y desconocida. El uso de la palabra doctor fue un último y desesperado esfuerzo por ganar respeto. «Quiero disculparme. Mi comportamiento y el de mi equipo fueron poco profesionales. Fue inexcusable». Imani hizo una pausa y la miró. Ya no veía a una sobrecargo poderosa. Vio a una mujer asustada, despojada de su autoridad, mirando fijamente el abismo que ella misma había creado. «¿Fue poco profesional, Brenda?», preguntó Imani con voz suave pero penetrante. «¿O simplemente tú y tu personal me trataron como creían que merecía ser tratada? Hay una diferencia». Brenda no tenía respuesta. Abrió y cerró la boca, pero no emitió ningún sonido. Imani simplemente asintió y bajó del avión a la pasarela, donde la asistente personal de Richard Sterling ya la esperaba. En cuanto Amani se alejó, dos figuras entraron en el avión. No eran personal de tierra. Una era una mujer de aspecto severo con un elegante traje de negocios a quien Brenda reconoció al instante. Eleanor Vance, vicepresidenta senior de recursos humanos de la aerolínea, conocida por su eficiencia implacable. El otro era un hombre, el jefe de servicios a bordo para toda la región europea. El hecho de que ambos estuvieran allí en persona en el avión era una violación catastrófica del protocolo. La mirada de Eleanor Vance recorrió a Brenda, Chloe y Marcus. «Percy Miller, señor Davis, señorita Chen», dijo con una voz desprovista de emoción.
Los acompañarán a las oficinas corporativas en el aeropuerto. Debes entregar las identificaciones y credenciales de tu empresa ahora. Serás entrevistado por separado. No se hablen. Chloe rompió a llorar de nuevo, un sollozo ahogado. Marcus bajó la mirada al suelo, pálido. Brenda, sin embargo, parecía haber encontrado un último atisbo de desafío. ¿Para qué?, exigió con voz temblorosa. Una queja de un pasajero. Esta es una respuesta completamente desproporcionada. Eleanor Vance se acercó un paso más, con la mirada fija. Esto no es una queja de un pasajero, señorita Miller. Es una orden directa del director ejecutivo a la espera de una investigación completa sobre múltiples violaciones del Código de Conducta, incluyendo discriminación de pasajeros, incumplimiento del deber y la creación deliberada de un ambiente hostil. Ahora su identificación. Brenda dejó de resistirse por completo. Con manos temblorosas, se desprendió la identificación de su uniforme. Marcus y Chloe hicieron lo mismo. Luego fueron escoltados fuera del avión como criminales, pasando junto al desconcertado personal de limpieza y de tierra, hasta un coche que los esperaba y que no los llevaría a casa, sino a un interrogatorio. La investigación fue rápida y brutal. Richard Sterling la había convertido en su máxima prioridad. Lo que descubrieron fue peor de lo que Richard había sospechado. Extrajeron el CVR del vuelo, la grabadora de voces de cabina y los registros de audio de la cabina de la cocina y las áreas de descanso de la tripulación. Una medida que solo se tomaba en los incidentes más graves. Los susurros, las burlas, las bromas crueles, todo estaba allí, grabado con perfecta claridad. Brenda llamando servilleta doblada al atuendo de Amani. Marcus especulando que había ganado la lotería. Sus risas compartidas eran un registro condenatorio e innegable de sus prejuicios. Revisaron los registros de servicio internos. Pudieron ver las marcas de tiempo de las pulsaciones del botón de llamada de Amani y las respuestas tardías. Incluso pudieron acceder a los controles ambientales de la cabina y encontraron una anulación manual registrada desde el panel principal de la tripulación, que redujo la temperatura del aire dirigido al asiento 2 a endécimo durante un periodo de 47 minutos. Fue premeditado. Luego entrevistaron a otros pasajeros. Gerald Maxwell, el desagradable administrador de fondos de cobertura, fue sorprendentemente servicial. Esa tripulación, dijo por teléfono. Durante la entrevista, me besaban el trasero mientras trataban a la señora del 2A como basura. Y ella era la única lo suficientemente inteligente como para arreglar mi maldito wifi. Era toda clase de gente. Ellos eran basura. Una pareja de ancianos en la fila detrás de Manny también declaró. La joven era una pasajera perfecta, tranquila y educada. La tripulación, especialmente la rubia, parecía tener algún tipo de problema con ella. Fueron bastante groseros. Lo notamos. La evidencia era abrumadora. No se trataba de la palabra de una persona contra la de otra. Era una montaña de pruebas digitales, de audio y de testigos presenciales. El desenlace fue total. No había donde esconderse. En su entrevista, una Chloe sollozando lo confesó todo, esperando clemencia. Admitió la toalla tibia y su participación en la burla, culpando a la influencia de Brenda. Marcus adoptó un enfoque diferente, más cínico. Intentó presentar sus comentarios como un intento fallido de crear lazos de equipo y pintó a Brenda como una tirana manipuladora. Enfatizó su estatus de subalterno, esperando ser vista como un peón. La entrevista de Brenda fue un desastre. Empezó con negaciones indignadas. Luego, al ser confrontada con las grabaciones de audio, cambió a amargas excusas. La primera clase ya no es lo que era, le espetó a Vance. Aquí entra gente de todo tipo. Gente sin educación. Hay que mantener un estándar. Eleanor Vance simplemente la miró fijamente. Su expresión era de absoluto disgusto. El único estándar que usted no logró mantener, señorita Miller, fue el de la decencia humana básica.
Un estándar que es la base misma de los valores de esta compañía. El desenlace estaba completo. Solo faltaba el juicio final devastador. Una semana después del aterrizaje del vuelo 11, 3 sobres entregados por mensajería llegaron a 3 direcciones distintas en los extensos suburbios que orbitan el aeropuerto de Heathrow. Eran gruesos, de color crema, y llevaban el elegante y discreto logotipo de Aura Air. Para los destinatarios, estos sobres no eran portadores de información. Eran veredictos emitidos con la fría e impersonal firmeza de un sentencia judicial. El karma que habían invocado con tanta naturalidad a 10.600 metros de altura había llegado a sus puertas, y su peso era mucho mayor y más complejo que un simple despido. Para Brenda Miller, el sobre fue una bomba que detonó su mundo entero. Se sentó a su pequeña e inmaculada mesa de comedor, con el abrecartas temblando en la mano. Por un instante, se permitió una pizca de esperanza. Quizás fuera una suspensión, una severa reprimenda, una excedencia forzosa. 25 años de servicio debían contar para algo. Había sido una leal empresaria, una férrea defensora de su marca, o eso se decía a sí misma. Abrió el sobre. Las palabras, despido con efecto inmediato, parecieron saltar de la página, difuminándose ante sus ojos. La carta continuaba, una cascada de jerga corporativa que se traducía en pura devastación. Mala conducta profesional grave, violación de los convenios 7.4 y 11.2 del Código de Conducta del Empleado, abuso irreconciliable de la confianza de la empresa. Fue un asesinato legal, pero la verdadera crueldad residía en los párrafos subsiguientes. Su paquete de servicio de 25 años, el paracaídas dorado que mentalmente había gastado 100 veces en una pintoresca cabaña en los Cotswolds con un jardín de rosas, quedó sin efecto. Su despido fue con causa justificada, una distinción legal que evaporó un cuarto de siglo de lealtad en una sola cláusula. Su formidable pensión, la piedra angular de su seguridad futura, sería congelada y calculada a un mínimo legalmente obligatorio drásticamente reducido. Los privilegios de viaje vitalicios, la moneda de cambio de su posición social, la ventaja que le permitía volar a Bali o Ciudad del Cabo por capricho, fueron revocados con efecto inmediato. Leyó la carta 3 veces, pero el significado se negaba a asimilarlo. Esto no estaba sucediendo. Era una pesadilla. Ella, Brenda Miller, reina de la cabina de primera clase, estaba siendo expulsada como una ladrona común. Su mente corría, buscando a alguien a quien culpar. Era esa mujer, esa doctora, Carter, tan arrogante con su ridícula blusa de servilleta. Y Richard Sterling, un hombre al que solía admirar, la había traicionado. La había elegido. Este advenedizo por encima de un empleado veterano. Era el mundo enloquecido, pensó. Un mundo de corrección política donde ya ni siquiera se podía compartir un chiste privado. En los días siguientes, el mundo de Brenda se encogió a una velocidad vertiginosa. El primer golpe fue el silencio. Su teléfono, normalmente repleto de mensajes de su tripulación y colegas, se quedó en silencio. Amigos que conocía desde hacía décadas, de repente se distanciaron. Todos habían oído la historia que se había extendido por la aerolínea como un reguero de pólvora. Era una paria, una historia con moraleja. Asociarse con ella era arriesgarse a verse manchado por su desgracia. La realidad financiera comenzó a imponerse. Su salario se desvaneció. La hipoteca que mantenía meticulosamente plana, que había sido manejable con los ingresos de una sobrecargo, ahora era un monstruo aterrador. Empezó a despertarse a las 3 de la mañana, con el corazón latiendo con fuerza con un miedo primario que nunca había conocido. Ella, que había servido champán añejo para multimillonarios, ahora calculaba frenéticamente si podría pagar la cuenta del supermercado. Una tarde, sentada en la inquietante quietud de su devuelta a casa, oyó el rugido familiar de un Boeing 777 en ruta hacia Heathrow. Corrió a la ventana, un acto reflejo, y miró hacia arriba. Era un avión de Aura Air.
Su librea azul y plateada brillaba al sol. Un dolor agudo y visceral le atravesó el pecho. Era su avión. Era su mundo. Allá arriba, alguien más recorría los pasillos, sirviendo las comidas, viviendo la vida que ella había perdido. Estaba enraizada, exiliada en su propia vida. Semanas después, desesperada, se encontró en una oficina de reclutamiento estéril, solicitando un puesto de jefa de turno en una gran tienda de un centro comercial. La entrevistadora, una joven de la mitad de su edad con un piercing en la nariz, miró su currículum con expresión de desconcierto. Decía, mira, trabajaste en Auraer durante 25 años. La joven preguntó, ¿por qué te marchaste? Buscaba un nuevo reto en tierra. Brenda mintió, con las palabras saboreando a ceniza en la boca. Bueno, dijo la entrevistadora con voz alegre. No estaba convencida. Entonces, tienes experiencia en atención al cliente. ¿Pero tienes alguna experiencia con la gestión de inventario o con la programación de empleados por horas? Brenda miró a la joven. Quería gritar. Quería contarle sobre la vez que calmó a un diplomático histérico, o consiguió un medicamento raro para un pasajero enfermo en el Atlántico, o gestionó una emergencia médica a gran escala a 12.000 metros de altura. Quería gritar. Dirigí un tubo de plata multimillonario lleno de las personas más exigentes del mundo, y lo hice a la perfección durante 25 años. Pero no dijo nada. En este mundo, su antiguo mundo, ella era una titán. En este mundo, era una mujer de mediana edad sobrecualificada con una inexplicable laguna en su historial laboral. La reina había muerto. Todo lo que quedaba era una mujer amargada y asustada en una habitación que olía ligeramente a velas con aroma a canela. Para Marcus Davis, el karma era una prisión que él mismo diseñó. Su carta no trajo la muerte limpia del despido. Impuso una cadena perpetua. Una suspensión sin sueldo de 3 meses fue un shock, pero el verdadero golpe fue el descenso permanente a auxiliar de vuelo junior. Las palabras, no elegible para un ascenso, quedaron grabadas en su alma. Su ambición, el motor que había impulsado cada sonrisa enfermiza y cada decisión estratégica, se había apagado para siempre. El entrenamiento obligatorio de sensibilidad fue su primera experiencia infernal. No fue un seminario web grupal que pudiera seguir durmiendo. Fueron una serie de sesiones individuales con un especialista en recursos humanos severa e inteligente que analizó metódicamente cada una de sus acciones en el vuelo 11. Reprodujo el audio de la cocina. Ganadores de la lotería. Su propia voz resonó en la pequeña habitación insonorizada. Reciben un poco de dinero y no tienen ni idea de cómo actuar. Señor Davis, preguntó la especialista con la mirada fija. ¿Qué pruebas tenía para respaldar esta conclusión sobre el Dr. Carter? Solo era una broma, balbuceó. ¿Una broma basada en qué? Su raza, su elección de ropa. Por favor, ayúdenme a entender el proceso de pensamiento. En su opinión, ¿qué hace que una persona actúe como si? ¿Pertenecer a primera clase? No había escapatoria. No podía salir con Encanto. No podía culpar a Brenda. Se vio obligado a enfrentarse a la esencia fea y snob de su propio juicio. El entrenamiento lo desnudó, exponiendo su ambición no como una virtud, sino como una fuerza superficial y corrosiva que lo había llevado a aliarse con un abusón. Volver al trabajo era una vergüenza diaria. Los susurros lo seguían por los pasillos. Las miradas de lástima de los tripulantes mayores eran, de alguna manera, peores que el desprecio. Él era ese tipo, el del incidente del director ejecutivo. Los nuevos empleados eran advertidos sobre él. Tenía que acatar órdenes de sobrecargos más jóvenes que él, personas a las que antes consideraba su competencia y a las que ahora debía dirigirse como señora o señor. Cada vez que empujaba un carrito de bebidas por la cabina de primera clase, era un nuevo tormento. Este era el territorio que había soñado dominar. Ahora era solo parte del mobiliario, un fantasma que rondaba la escena de su propia caída. Veía a otros jóvenes ambiciosos,
hombres y mujeres, y los celos eran una enfermedad física. Había sido uno de ellos, pero se equivocó. Se había unido a la estrella moribunda de Brenda, y ésta lo había arrastrado a un ocaso permanente y humillante. Su carrera no había terminado, pero era un zombi condenado a caminar por la tierra sin alma. Para Chloe Chen, el camino era diferente. No era un precipicio ni una prisión, sino una larga y ardua escalada. Su suspensión de un mes fue un periodo de profunda vergüenza. Tenía que contárselo a sus padres, que habían estado tan orgullosos de su glamuroso trabajo. Vio la decepción en sus ojos y le rompió el corazón. Pasó el mes repasando cada momento del vuelo. Su complicidad ardiendo en su memoria. Sus risas ante las bromas crueles de Brenda, la toalla tibia, su actitud despectiva al presionar el botón de llamada. Había sido una cómplice voluntaria. Cuando regresó, estaba aterrorizada. Pero en su entrenamiento, algo había cambiado. A diferencia de Marcus, quien luchó contra el proceso, Chloe se rindió y lloró. Admitió su miedo a Brenda, su deseo de encajar y su profundo arrepentimiento. Comprendió, como nunca antes, que simplemente seguirle la corriente era una acción en sí misma. Su primer día de regreso, la asignaron a un vuelo con un sobrecargo senior llamado David, un hombre amable y paternal que era la antítesis de Brenda. La llevó aparte antes de embarcar. «He leído tu expediente, Chloe», le dijo con dulzura. «Todos merecen una segunda oportunidad, pero hay que ganársela. Demuéstrame que has aprendido». Chloe pasó los 2 años siguientes ganándosela. Era la primera en responder a un botón de llamada, la primera en ofrecer una manta cálida. Trataba a todos los pasajeros, desde primera clase hasta clase turista, con la misma meticulosa amabilidad y respeto. Aprendió a ver a las personas no como categorías, sino como individuos. Un día, una joven pasajera subió a bordo en clase turista, con ropa casera extravagante y el pelo verde brillante. Algunos auxiliares de vuelo jóvenes rieron disimuladamente. Chloe les lanzó una mirada, no de enojo, sino de discreta decepción. Luego se dirigió al pasajero, y elogió su estilo único, ofreciéndoles una almohada extra para que su viaje fuera más cómodo. Con ese pequeño gesto, finalmente rompió las cadenas de su pasado. Ya no era la seguidora de Brenda. Se estaba convirtiendo en su propia persona. Y para Manny Carter, la resolución no se trataba de un castigo, sino de un propósito. En el soleado jardín de Richard Sterling, la conversación fue mucho más allá de una simple disculpa. «Lo siento mucho, Manny», dijo Richard, con la voz cargada de emoción. «Construyo esta empresa bajo el principio de que el cielo debe ser para todos. Saber que esto te pasó en uno de mis aviones, se siente como un fracaso personal». «No fue tu fracaso, Richie», respondió ella en voz baja. «Fue el de ellos, pero reveló algo. Una enfermedad, y la única manera de curarla es tratándola». Fue entonces cuando deslizó la carpeta sobre la mesa. Cuando leyó la propuesta de la beca STEM Dr. Joseph Carter, las lágrimas corrieron por su rostro. Era perfecta. Su padre había sido un ingeniero brillante que se enfrentó a sus propias barreras de joven. La beca no era solo una donación. Era un legado. Era tomar la fealdad de ese vuelo, el prejuicio, la ignorancia, y convertirla en pura oportunidad. La historia del vuelo 11 se convirtió en una leyenda silenciosa en Auraer, pero para Manny pasó a un segundo plano. Su victoria no residió en la caída de 3 auxiliares de vuelo. Su victoria residió en su trabajo, en las jóvenes que un día subirían a aviones para asistir a universidades y dirigir empresas. Sus caminos se allanaron un poco gracias a una beca nacida de un momento de profunda falta de respeto. La habían juzgado por un disfraz superficial, y la hermosa ironía final fue que el incidente le había permitido ayudar a construir la esencia misma de una mejor futuro. Y ahí lo tienen.
Una historia que comenzó con una mueca de desprecio y una risa cruel en una cabina de primera clase terminó con carreras desmanteladas y el nacimiento de un poderoso legado de esperanza. Es un duro recordatorio de que la forma en que tratamos a las personas tiene consecuencias, a veces transformadoras. La doctora Imani Carter nunca buscó venganza, pero su discreta dignidad frente a los prejuicios desencadenó una cadena de acontecimientos que aseguraron que se hiciera justicia. El karma para Brenda, Marcus y Chloe no se limitó a perder sus trabajos. Se trató de enfrentar la vacuidad de su propio juicio. ¿Qué opinan? ¿Fue justo el castigo? ¿Alguna vez han presenciado a alguien ser juzgado tan completamente mal? Cuéntenos su opinión en los comentarios. Leemos todos los comentarios. Si esta historia les resonó, por favor, denle un me gusta a este video para que más personas puedan verlo. Compártanlo con un amigo que aprecie una historia de justicia real. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Publicamos historias de giros dramáticos y karma satisfactorio cada semana, y no querrás perderte lo que viene a continuación.